Bueno, lo voy a dejar de compartir. A ver, jóvenes, entonces vamos con la respuesta. Primero, la pregunta es, ¿cuánto vale omega I en esa expresión? ¿Sí? ¿Cuánto vale, jóvenes? 400 pi más 2.4 coseno Pero a ver, de vea bien la expresión 400 pi. Luego, 400.000, perdón, 400.000 pi ujú. más 2.4 coseno de 200 pi t. No, 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 no. ¿Sí? A ver, ¿quién es omega I? Omega i de PM, ¿no? Sería WC más KP por la derivada del mensaje. ¿Ok? Entonces, Ah, me faltó derivarla. eso, pequeño detalle, ¿no? Ujú, más. Sería menos 2.4 seno de 200 pi t. Ajá. Menos 2.4 por 200 pi. Sería por el seno, ¿no? Ah, sí, Esto sí, es sí, un por el seno, seno. Por pero 200 pi. Ok. hay que ajustar la diferencial, ¿no? Entonces, a ver, la frecuencia instantánea es la derivada del argumento, jóvenes, ¿sí? Sí, 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 sí. La derivada del argumento es 400,000 pi menos, ¿sí? Menos. 480 pi seno de 200 pi t. Esa es la frecuencia instantánea. O sea, no se las voy a presentar, o sea, es algo, pues, justo a eso me refería, que hay que saber qué es omega i, la derivada de teta con respecto al tiempo, ¿no? Pero también es para PM, omega c, como dijo la compañera Karen, omega c más Kp por B' de T, ¿no? Bueno, pues ahí, ¿sí? Ahora sí, a ver, ahora yo les voy a preguntar, ¿sí? Vamos a ver. Eh, Luis Federico Parrales, ¿me puede decir quién es el mensaje PDT? Sería 2.4 sobre Kp coseno de 200 pi t. Perfecto. Muy bien. A ver, como dijo Luis Federico, sería 2.4 sobre Kp coseno de 200 pi t. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Lo Bueno, puede repetir, profe? repítalo, Parrales, por favor. Sí, es 2.4 sobre Kp por coseno de 200 pi t. ¿Ok? Se trata de comparar, aunque ya no lo enuncié como tal, se trataba de comparar término a término estas expresiones, bueno, con la trigonométrica general, ¿no? Que ya lo teníamos. Ok, ahora sí, señorita Diana Alcántara, ¿quién es KP? Es 2.4 sobre B. 2.4 sobre B, hay que agregarle que nos faltaron las unidades, ¿no? Radianes sobre segundo. No, sobre volt. ¿Sobre volt? Ok, vale. Ok, eso es KP, ¿no? Acuérdense, ¿qué es KP? La sensitividad o sensibilidad del modulador. Es la constante de modulación. ¿De acuerdo? Sí, Muy profe. bien. Ahora sí, ¿quién es? Primero, sí, jóvenes, pero ¿quién es el índice de modulación? Mariscal Hernández, ¿quién es el índice de modulación ahí? Eduardo, índice de modulación. ¿No? ¿Puedo contestar yo, profe? A ver, permítame. No, Eduardo, no. Déjeme, espéreme. Ok. Sí, adelante. Sería 2.4, ¿no? ¿Dónde anda? Ah, sí. Ok, ya lo vi. Sí, es 2.4, jóvenes, ¿se acuerdan? Ya habíamos dicho que ese Sí, numerito, que sí, escapa. ok, ese numerito corresponde al índice de modulación, en PM, a la desviación de fase, ¿sí? Que son números idénticos de unidades diferentes, ¿no? El índice no tiene unidades y la desviación de fase son radianes, ¿sí? Esa es la idea. Ok, a ver, ahora vamos con, entonces, ahora sí.
Vamos con David Cruz. ¿Me puede decir cuánto vale la desviación máxima de fase? Es que no tengo el enunciado, profe. Entré un poco tarde, pero creo que es 200 pi. Mm, 200 pi. No, o sea, no. Disculpe, es que entré un poco tarde porque el profesor igual también Ok. se demoró y por eso no tengo el enunciado. Vamos a ver con... mm, bueno, ok. Entonces, con señas, Eduardo. Bueno, ¿cuánto vale la desviación de fase, dijimos, jóvenes? Escape por B, Por B. Ok, KP por B, que es igual a 2.4 por coseno de 200 pi. No. No. ¿No? Es KP por B, 2.4. pero por la B amplitud del mensaje, ¿no? Ujú. Aquí el Sí, cierto. 2.4 corresponde a la desviación de fase. Entonces es 2.4 radianes, sí. Esa es la desviación. Ahora sí, la desviación de frecuencia y la desviación de fase por la frecuencia omega m, la del mensaje. Entonces, delta omega máxima, primero, delta phi máxima 2.4 radianes, que es igual al índice de modulación. Delta omega máxima es 2.4 por 200 pi radianes sobre segundo. ¿Que nos da cuánto, jóvenes? 480. La oí muy lejana, señorita, pero sí oí como una voz de dama, ¿no? Okay. Sí. ¿Dónde ¿Me anda? escucha mejor? Ya lo estoy escuchando Aquí. mejor. Lo que no la identifico. Okay. ¿Arenas? ¿Quién fue? Sí. Ok. Entonces 2.4 Arenas. por 200 pi. Sí, 480 pi radianes sobre segundo. Esa es la desviación. ¿Para qué la necesitamos? Porque me piden el ancho de banda de Carson. Ancho de banda de Carson, ¿sí? Entonces, Profesor, una diga. pregunta. Entonces, ¿es 2.4 por el argumento del coseno del mensaje? Pero no tanto por el argumento, por la frecuencia del coseno, porque el argumento incluye la variable, ¿no? Sería nada más por 200 pi, ¿de acuerdo? Que equivale a desviación máxima de frecuencia Kp por B por omega m, como dijimos, ¿no? Y como Kp por B vale 2.4, omega m vale 200 pi radianes sobre segundo, pues ya nada más equivale a ese producto, ¿no? 480 pi, sí, radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Bueno, el ancho de banda de Carson, Urim, Rafael. Sí, profe, sería 2 veces la, desviación máxima de la frecuencia más 2 veces la frecuencia del mensaje. La frecuencia del mensaje. Ok. Pero es que tengo los valores un poco revueltos porque entré tarde, pero ahorita lo hago, espere, profe. Sí. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Usted, Ángel? ¿Gabriel? 2360 pi radianes sobre segundo. 2000. O sea, serían 480 pi por 2, más 2 veces 200 pi, ¿no? Sí, son 1360 pi. 1300. Es que yo he oído 2360 pi. 1360 pi. ¿Sí, jóvenes? Como Sí, 1360 pi. su compañero Urim. 2 Sí, profe. veces la desviación máxima de frecuencia más 2 veces la frecuencia máxima del mensaje. Y nos da lo que dijo su compañero Ángel, ¿de acuerdo? Ok. Sí, está bien. Y ya por último, ¿cuánto vale la potencia PC? Acuérdense, PC en general es A cuadrada medios, ¿sí? A cuadrada medios por J0 de 2.4 al cuadrado. Entonces, bueno, pues hay que ejecutarlo, ¿no? Vale 0. Vale 0, jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen que buscar J0 de 2.4 y creo que Espérate, Ángel.
¿Verdad? De dos valores, sí, son los únicos que aparecen con cero en las tablas. S y uno de 7 y cacho, ¿no? Algo así. Entonces, J0 de 2, 4 es igual a 0. Así es que en la potencia PC es igual a A cuadrada sobre 2. ¿Cuánto vale A cuadrada sobre 2, jóvenes? O sea, la potencia total, ¿no? 18 watts. 18. 18 watts, correcto. 18 watts, eso hay que multiplicarlo por J0 de 2,4, pero J0 de 2,4 vale 0, entonces la potencia en la portadora vale 0. Este sería un caso en que la potencia total se dedica toda a las bandas laterales, ¿no? O sea, la potencia en las bandas laterales valdría 18 watts también. Esa sería la idea. Ok, pues eso es así. Así de facilito están. Vamos con otro. Profe, Profe, perdón. A ver, diga. Perdón. ¿Cuál era la frecuencia instantánea? O bueno, ¿cómo la determinábamos? La frecuencia instantánea es la derivada del argumento de la onda modulada. El argumento es lo que está entre paréntesis después del coseno. Entonces hay que derivar esa expresión y nos quedó 400,000 pi menos 480 pi seno de 200 pi t. ¿De acuerdo? Ok. Ok, gracias. Sí. profe, ahora sí, ¿cómo dijo que se calculaba la omega de Carson? Bueno, en ese caso es W de Carson. Bueno, es el ancho de banda. Es 2 delta omega máxima más 2 omega m. Entonces, como delta omega máxima nos quedó 480 pi, pues es 2 veces 480 pi, más 2 veces omega m que vale 200 pi, pues ahí le suma ese valor y nos quedó 1300 y tantos, algo así. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Ok. Bueno, miren, este problemita que vamos a resolver tiene ese enunciado. Y entonces lo que hace diferente en su momento, pues es quién es la figura, ¿no? Así es que, pues el enunciado es genérico y ya los datos, pues los vamos a ir manejando. Bueno, tomen este, por favor.
¿Listos? Sí, pi. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces miren ustedes. La figura a la que hago referencia es un triangulito. Cópienlo, por favor, si son tan amables. Ahora, en lugar de un tono, tenemos esta señal triangular. Y tiene un intervalo determinado, ¿no? O sea, solo va a existir el triángulo de -1 a 1. ¿Listo? Sí, profe. Sí, pi. Ok. Bueno, el primer paso va a ser que definamos las expresiones de la señal. Digo expresiones porque son dos segmentos de recta, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la señal de -1 a 0, jóvenes? ¿Cuándo qué, perdón? La expresión matemática de la señal de -1 a 0. 2t más 1. ¿Perdón? Sí, siga. 2t más 1. 2t más 1, así es. ¿Pero por qué 1? El más, el segundo término, corresponde a la intersección con el eje vertical, ¿no? Ujú. El otro sería -1. 2t menos 1. No, claro que no, claro que no. Menos 2t menos 1. No, entonces serían 2 y menos 2. No, pero ¿por No, qué? no, mentira, O sea, mentira. pero no se Menos trata de dos, que más estén dos, no, no, no. especulando que si la bolsa subió, que si la bolsa bajó, no. Aquí simplemente es una pendiente que multiplica la variable más el punto de intersección, jóvenes. Fíjense, ya se acabó el semestre y no acabamos de recordar la ecuación de una recta. Bendito sea Dios. Entonces, bueno, ¿cuánto vale, Ángel, de -1 a 0 la recta? De acuerdo a la información, sería 2t más 2. Sí, de acuerdo a la información. Ni modo que de acuerdo a quién, a los preceptos religiosos del Vaticano, no. Sí, 2t más 2, eso es, jóvenes, ¿de dónde? Pendiente, ¿cuánto vale la pendiente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Positiva porque el ángulo es menor de 90 grados. Eso ya lo establecimos nosotros, ¿no? Entonces, 2t más 2. Hay que ponerlo así, de -1 a 0, ¿sí? Potrero Escobedo, de 0 a 1, ¿cuánto vale la recta? A Romero Valencia, de 0 a 1, ¿cuánto vale la recta? Menos 2t más 2. Sí, nada más cambia el signo de la pendiente, ¿no? Pues es que esa recta tiene un ángulo mayor de 90 grados, pero también es 2 entre 1 la pendiente, ¿no? De signo negativo. Menos 2t más 2. ¿Qué nos falta, jóvenes, para definir correctamente eso? ¿Su periodo? Es que esta no es periódica, ¿eh? Esta solo existe en un intervalo de tiempo. Pero tiene 3 valores, ya dijimos, 2t más 2 y menos 2t más 2. ¿Cuál es en el que nos falta, jóvenes? Y 0 para valor absoluto de t
t mayor a 1. Así es, vale 0 fuera de 1 y menos 1, ¿sí? O sea, como dijo el compañero Gustavo, para valor absoluto de t mayor que 1 nada más, así se pone, ¿no? Esa es la idea. Ok, bueno. Vean que estamos con algo que ni siquiera nos preguntaron, pero que es determinante, pues porque las variaciones de frecuencia dependen de eso. Ahora, ya tenemos las expresiones 2t más 2 menos 2t más 2 y 0 en los respectivos intervalos, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, vamos a poner, bueno, en realidad hay muy poquitos, pero García Torres, derívese las expresiones esas, ¿cuánto nos da? Sería para la primera, de menos 1 a 0, sería 2. Ajá. Para la segunda, igual, menos 2. Y para la tercera, 0. 0, ok. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces vean ustedes. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya quedamos. Vean, se trata de un mensaje, jóvenes, que de menos 1 a 0, esta recta está definida por, aquí tendríamos que poner 2t más 2, de 0 a 1 menos 2t más 2, y fuera de ahí 0. Ahora vamos con la derivada. La derivada, según dijo su compañero, es 2 de menos 1 a 0, y de 0 a 1 vale menos 2. Entonces, el 2 y el menos 2 es un valor constante que equivale a una recta paralela, en este caso al eje de los tiempos. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo necesitamos? Porque nosotros ya sabemos que en FM la frecuencia instantánea depende del mensaje de esta señal, y en PM la frecuencia instantánea depende de la derivada del mensaje. ¿De acuerdo? De tal forma, jóvenes, que esas dos figuritas pues las requerimos para ver cuál es el comportamiento, sobre todo en este problema que nos piden, bosquejar. O sea, vamos a hacer una gráfica de una onda modulada cuya frecuencia instantánea en caso de FM está variando de acuerdo con este mensaje, y en el caso de PM la frecuencia instantánea está variando de acuerdo con la derivada del mensaje, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Aquí un 2 y aquí un menos 2, que es derivando ese asunto. Ahora sí, vamos con el bosquejo. Nos piden el bosquejo. Recuerden, el bosquejo es la gráfica en el tiempo de la señal modulada en frecuencia, en este caso también la de fase, y los valores de frecuencias superiores e inferiores que alcanza la onda. Miren ustedes. Entonces, ¿qué tenemos? Se trata de una portadora cuya amplitud vale A. Esta amplitud la tenía antes de la modulación o después de la modulación, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a pensar que acá prendimos el generador de radiofrecuencia y nos empieza a aventar un coseno de esta amplitud, cuya frecuencia es omega c. Y de pronto le empezamos a meter mensaje, pero ¿en dónde? En el argumento. Entonces esta onda, que era un coseno de amplitud omega c, su frecuencia empieza a cambiar en términos a esta expresión. ¿Se acuerdan que omega i es para FM? Omega c más el producto de KF por el mensaje, ¿sí? Pues entonces, de este mensaje lo que vamos a tomar es su amplitud. Vean, por ejemplo, en 0, ¿cuánto vale la señal, el mensaje, jóvenes? 2. 2. Entonces quiere decir que en 0, ¿sí? Mi señal tiene una frecuencia instantánea dada por omega c más KF por 2. Por ejemplo, si la tomo en menos 0.5, ¿cuánto vale la señal, jóvenes? Menos 1, perdón. 1. Entonces vean cómo la frecuencia va a ir creciendo en función de el valor de amplitud que tome la señal moduladora, el mensaje. Y así llegamos a este punto. Aquí la onda toma su valor máximo de frecuencia. Después empieza a decrecer el valor de frecuencia. Por ejemplo, cuando estemos aquí,
¿cuánto vale la señal VDT para menos, para, no sé, no menos, 0.25, por ejemplo? Si estuviéramos aquí, la amplitud es esta, que va a ser mayor para cuando estemos en 0.5, ¿no? Cuando T vale 0.25, ¿cuánto nos da la amplitud, jóvenes? Eso se manifiesta acá. Y entonces nos queda que omega I va a ser omega C más KF por ese valor de 1.75, ¿me dijeron? Bueno, lo que me hayan dicho, ¿no? Sí, 75. Entonces, acá vamos a tener una señal cuya amplitud es constante, como por ejemplo en el problema anterior, donde el valor de A era 6, ¿sí? Entonces, la frecuencia es la que va a estar cambiando, pero en términos a esta expresión. Y bueno, pues teníamos una frecuencia omega C, aquí traté de ponerla, frecuencia central, omega C, antes de la modulación, empezamos a inyectar mensaje, entonces la frecuencia empieza a crecer paulatinamente. ¿Por qué? Porque los valores de amplitud de este mensaje van ascendiendo paulatinamente, ¿sí? Entonces esta frecuencia empieza a crecer. Cuando estamos aquí en este punto, jóvenes, ahí tenemos la frecuencia superior, aquí. Después, esa frecuencia empieza a descender hasta llegar a la frecuencia inferior. La frecuencia inferior ocurre, jóvenes, cuando lo que le estamos agregando a esta expresión es 0. De aquí en adelante ya no hay nada que agregarle a la señal en sus cambios de frecuencia. De tal manera, jóvenes, que ahí tenemos, por ejemplo, la desviación máxima de frecuencia es KF por 2, ¿sí? La frecuencia superior es omega C más la desviación máxima de frecuencia. Como no me dan esos datos, ¿no? Sí, omega C más KF por 2, ¿de acuerdo? Esto sería la frecuencia omega S, la superior, pero el cambio es gradual, ¿sí? El cambio es gradual. Si yo les pidiera la desviación de frecuencia, tendríamos que poner KF por el mensaje. ¿Y quién es el mensaje? La expresión que me acaban de dar. El mensaje es 2T más 2 menos 2T más 2 y 0. ¿De acuerdo? En el caso de la frecuencia inferior, ¿sí? Vean, es omega C más KF por... Aquí en este problema, jóvenes, como la onda no toma valores negativos de amplitud, el mensaje, entonces la frecuencia instantánea, la frecuencia inferior, la más pequeña, equivale a la frecuencia central. Omega I sería en general omega C más la desviación máxima de frecuencia, ¿sí? Profe, y cuando sean problemas, ¿puede poner la gráfica pasada tantito? La del que era como un cuadrado. Uh-huh. Esa va de, igual es de -1 a 1. Sí, los valores, de hecho yo quería que ustedes me los dijeran, por eso no los había puesto, pero bueno, sería 2, menos 2 y los tiempos no cambiaron, de -1 a 1. Nos quedaría así, ¿no? Y siempre para, o sea, para ejemplos como este nos va a dar solo un impulso, bueno, o sea, solo una figurita, como ese triángulo. No, no necesariamente. Por ejemplo, en los otros problemas que hemos resuelto, pues el mensaje es un coseno. Y entonces el coseno es una onda que está, esa sí es periódica y que está asumiendo diferentes valores, ¿no? Entonces depende de cada caso, ¿de acuerdo? Así es que, pues, este problema específicamente trata de un mensaje que es un pulso triangular, nada más, ¿de acuerdo? Y aquí se trata de que los cambios de frecuencia observados en esta onda, ¿sí?, dependen del mensaje, porque así está definida la frecuencia instantánea de FM, omega C más KF por el mensaje, ¿de acuerdo? Entonces se trata de una señal coseno de amplitud constante cuyas variaciones de frecuencia
contienen la amplitud de este mensaje que a través de esta expresión. Ahora miren ustedes, yéndonos jóvenes al caso ahora de PM, vean cuál es la diferencia. Creo que esa es la utilidad de este pequeño ejercicio. Ahora, como ya sabemos que en PM la frecuencia instantánea, jóvenes, depende de la derivada del mensaje, entonces omega C más Kp por la derivada del mensaje. ¿Quién es la derivada del mensaje? Esta gráfica, ¿de acuerdo? Vale 2 de menos 1 a 0 y vale menos 2 de 0 a 1. Entonces ahora se trata de una portadora, jóvenes, cuya amplitud sigue siendo constante, ¿ah? Pero ahora vean los cambios de frecuencia, los brincos son graduales. En el caso del pulsito triangular, los valores de amplitud de la recta son ascendentes y luego descendentes. Aquí pegamos un brinco, o sea, de tener una frecuencia omega C en esta figurita, de pronto a omega C le vamos a agregar el producto de la constante Kp por 2. Y cuando llegamos a este valor, aquí hay una discontinuidad. Ahí sí excluimos esos valores, desde luego, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que en lugar de agregarle 2, le vamos a agregar menos 2 a esta expresión. Entonces, primero es la suma y luego la diferencia. Quiere decir que aquí tenemos una frecuencia omega C, lo que vale, como en el problema anterior, que valía 400,000 pi radianes sobre segundo. Y de pronto le agregamos este nuevo valor y la frecuencia crece. Este valor es constante de frecuencia, pero luego, al llegar a este punto, la frecuencia decrece, pero en sentido contrario, es decir, ahora abajo de omega C. Quiere decir que a omega C le vamos a restar este producto, ¿sí? Kp, en este caso, el mensaje vale menos 2, ¿de acuerdo? Así es que de esa manera vean los cambios de frecuencia que se observan. Antes de inyectar derivada, teníamos omega C. Luego tenemos omega S. Y en el intervalo de 0 a 1 tenemos omega I, frecuencia inferior. No frecuencia instantánea, ¿eh? Quedamos que la frecuencia instantánea era omega I minúscula. Y omega I mayúscula es la inferior, ¿sí? Y entonces ahí están las expresiones, ven ustedes. Omega S es omega C más Kp por 2 y omega I es omega C más Kp por menos 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una onda de FM y una de PM? En el caso de la de FM, para este problema, la frecuencia de la señal está cambiando gradualmente en términos de los valores de amplitud que asume la recta, los pulsos triangulares. Y aquí la gráfica es la derivada de ese triangulito. Entonces, como aquí esos valores son constantes, bueno, la frecuencia es constante para la superior y constante para la inferior, ¿de acuerdo? Y fuera de ahí tenemos la frecuencia central, omega C y omega C, ¿de acuerdo? Si yo les diera el valor de omega C, pues y el valor de la constante de modulación, podemos sacar sin ningún problema un valor superior y un valor inferior. Jóvenes, el miércoles les voy a dar figuritas así de este tipo y ustedes van a establecer con valores para la frecuencia central y todo eso, cuánto vale la frecuencia superior que alcanza la onda y la frecuencia inferior. A esos valores de frecuencia, jóvenes, se les llama valores críticos de frecuencia. Es decir, en algún problema ya lo propusimos. Los valores críticos son la frecuencia instantánea, la frecuencia superior, la frecuencia inferior, ¿sí? La frecuencia central, la frecuencia del mensaje. ¿De acuerdo? Bueno. Pues este sería, les digo, en realidad
La solución del problema es gráfica y desde luego más que nada conceptual en el sentido de interpretar los cambios de frecuencia que sufren las ondas. Vamos a hacer otro. Y profe, ¿puedes mostrar tantito la de FM, por favor? La de FM. Ujú. Nada más un momento, por favor. Un poquito abajo. Digo, arriba, perdón, arriba. Gracias. Ok, a ver. Ya está, gracias, profe. Ok. ¿Todo bien, jóvenes? Bueno. Pues por cómo se están dando las cosas, jóvenes, pues ya nos fuimos al 100 en esta modalidad. Es decir, ya no nos vimos las caras. Y bueno, pues creo que también así van a empezar su sexto semestre en línea. Parece ser que así pinta el asunto. Bueno, vamos a resolver otro. Y este sería un último ejercicio, ¿sí? Mañana dudas, mañana vamos a hacer un barrido de los conceptos, les voy a preguntar, pues para que se lo aprendan, ¿no? ¿Qué es la frecuencia instantánea? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo está dada en FM, en PM? ¿Qué es el ancho de banda? ¿Qué es la frecuencia central, la frecuencia superior, inferior? ¿Qué es la desviación efectiva, la desviación máxima, la desviación de frecuencia? En fin, todas esas cosas, ¿no? A ver, ahora agreguen este si son tan amables.
¿Listos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, una portadora sin modular, ¿se acuerdan ustedes? La señal portadora antes de la modulación y después de la modulación tienen la misma amplitud, pero estamos hablando de la portadora modulada, ¿eh? No de la portadora dentro de la onda modulada, porque esa tiene una amplitud diferente, la que avienta una potencia PC. Bueno, entonces esto dice que la señal portadora sin modular de 5000 watts de potencia. ¿A qué potencia se refiere esta, jóvenes? ¿A la de la señal portadora? ¿Pero cuál? Es decir, PC, póngale nombre, o cómo la va a notar usted. potencia de portador, PC, ¿no? No, es que ese es el punto. Esta no es PC. Esta es una señal sin modular. ¿Cuál es la amplitud de una señal sin modular, jóvenes? Jóvenes, ¿cuál es la amplitud del coseno antes de la modulación? A mayúscula. Ah, O sea que esta potencia corresponde a la portadora A coseno de omega CT. Tiene una listita de 5 portadoras que hemos visto muchísimas veces, ¿no? Y entonces esa potencia corresponde a la portadora antes de la modulación. ¿Cuánto vale A, jóvenes? 100 volts. 100 volts, perfecto. Entonces, esa 100 volts, consecuencia de los 5000 watts de potencia para una R igual a 1. Recuerden que la potencia, nosotros siempre la consideramos para R igual a 1, pero cuando R es diferente de 1, sería A cuadrada sobre 2R, ¿sí? Así, y eso, pues, lo tenemos pues desde antes, ¿no? Entonces, pero como aquí R vale 1, pues nos queda el valor cuadrático medio, A cuadrada sobre 2. Ok, entonces, luego dice que una señal portadora sin modular de 5000 watts de potencia, donde ya determinamos, bueno, su compañero, que ya vale 100 volts. Para R1, es decir, potencia normalizada, y ese valor de frecuencia, ¿esta frecuencia a quién corresponde, jóvenes? A la de la portadora. a la de la portadora. No. Es decir, FC va a ser igual a 10.000 kilohertz. 10.000 es 10 a la 4. Kilohertz es 10 a la 3. El producto, 4 más 3, 7, ¿no? 1 por 10 a la 7 hertz. ¿De acuerdo? FC. Ajá. Ok. Y entonces el mensaje tiene esta forma. Como hace rato, la forma era un triangulito. Coseno de 1200 pi t. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuánto vale la frecuencia del mensaje? 1200 pi radianes sobre segundo. Y la B mayúscula, 1 volt. ¿De acuerdo? Bueno. Si las bandas laterales de primer orden de la señal modulada se hacen igual a 0, determinar. A ver, ¿qué significa que las bandas laterales de primer orden se hagan igual a 0? Si yo les dijera, a ver, ¿cuáles son las amplitudes de las bandas? La inferior sería AJ-1 y la superior AJ1, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos que A vale 100. Para que se hagan igual a 0, es decir, que las bandas de primer orden no existan, se requiere entonces que el producto de A por J1 valga 0. Pero A es diferente de 0, vale 100 volts. ¿Quién debe valer 0? J1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos para qué índice de modulación J1 vale 0. Ahora, como revisamos en las tablas y en las curvas cortan en diferentes valores de índice a el eje horizontal. Eso quiere decir que hay varios índices para los cuales habría valores de J igual a 0. Pues en el problema se puede dar un dato que nos diga de cuál de ellos vamos a considerar.
porque se puede considerar, ¿no?, que la desviación de frecuencia se cambia paulatinamente desde 0 hasta que las bandas laterales de primer orden se hagan igual a 0. Entonces ahí estamos hablando del primer corte, ¿no? Entonces ustedes se van a las curvas y encuentran, jóvenes, para qué índice tenemos el primer corte. A ver, díganme Yo un valor. encontré que para 7, profe. A ver, para 7, si usted lo busca, ¿lo está viendo en las tablas o en las curvas? En las tablas. No, en las curvas, porque antes en las curvas hay otro valor de índice. O sea, usted tiene que seguir la curva J1 e ir viendo los puntos de intersección. ¿Sí? Como 3.9, ¿no? Ok, vamos a suponer que es 3. Entonces, así lo ponemos. De las curvas se observa que aproximadamente para 3.9 J1 función de 3.9 tiende a 0. Ok. Profe, ¿pero por qué J1 no sería J0? ¿Pero por qué J0? Si estamos hablando de que las bandas laterales de primer orden, ¿sí? Las de primer orden corresponden a J1, la portadora corresponde a J0, ¿no? Y así las de segundo orden a J2. Entonces, como el producto de A por J1 es igual a 0, el valor de A vale 100, requerimos buscar una J1 para un cierto índice que tienda a 0 y ya dijimos que aproximadamente 3.9. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera pregunta, jóvenes, ¿cuánto vale el índice de modulación? Aproximadamente 3.9. Eso, esa es la respuesta, ¿no? De hecho, ya la habíamos dicho, pues, aproximadamente 3.9. Ok, ahora sí. ¿Cuánto vale la potencia total, jóvenes, en este problema? Serían 5,000 watts. Así es, 5,000 watts. ¿Quién me está contestando? Valdés García. Ok, Valdés. 5,000 watts. Es un dato, jóvenes. Ahí nomás lo pregunté, pues, por ocioso, ¿no? Entonces, la potencia total vale 5,000 watts. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora sí. La potencia en la portadora. Aquí sí. Esta potencia es PC, A cuadrada sobre 2, que vale 5,000 watts, por J0 al cuadrado de 3.9. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que buscar cuánto vale J0 de 3.9. Como esa 3.9 no lo van a encontrar en las tablas, ahí mismo, en donde está el corte, tracen una línea recta imaginaria y encuentren cuánto vale para 3.9 el valor de J0. $0.4. 0.4. O sea, eso es de las curvas, no de las tablas, porque en las curvas no está 3.9, ¿no? Digo, perdón, en las tablas. Entonces, aunque fuera 0.4, pues es el que usted estaría observando aproximadamente de las curvas. Ok, pues entonces el 5,000 lo multiplica por 0.4 al cuadrado, ¿no? Que da 800 watts. ¿Cuánto da? 800 watts. 800. ¿Cuánto da 0.4 al cuadrado? 0.16. 0.16 por 5,000. Ajá. Sí, Y entonces, 800. 800. Entonces, PC, ya está. PT, 5,000 watts. PC, 800 watts. Y viene la mejor. ¿Y cuál es la potencia en las bandas de primer orden? 0. 0. ¿Por qué? Porque ese es el arranque del problema. Si las bandas laterales de primer orden se hacen igual a 0. Muy bien, Fernando. Perdón, Fernando. Es que se me cayó la hoja. Déjame ver. Gustavo, perdón. Entonces, sí, jóvenes, les queda claro porque ya tenemos los dos primeros incisos resueltos. Luego viene el espectro de magnitud. El espectro de magnitud es el conjunto de rayitas, jóvenes. Van a poner su portadora, van a poner las bandas laterales superiores e inferiores. Por ejemplo, aquí en este caso,
no hay bandas de primer orden, entonces ahí no ponen rayas, nada más ponen la ubicación de la frecuencia. Bueno, pues eso ya ustedes lo van a hacer, ¿no? Luego, aquí, ¿cuál es la frecuencia superior, jóvenes, que alcanza la onda modulada? A ver, échenle ojo. Y la inferior en consecuencia, ¿no? Es decir, la frecuencia superior, ahorita la acabamos de ver en las gráficas, jóvenes, es omega C, ¿sí? Más la constante de modulación por el mensaje, ¿no? La desviación máxima es la constante de modulación por la amplitud pico del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la amplitud pico del mensaje, jóvenes, aquí? 100 volts. No. La amplitud pico del mensaje. 1. Un volt. Sí, 1 volt. Ok. Entonces, el índice de modulación es la desviación máxima de frecuencia entre la frecuencia del mensaje. ¿De acuerdo? El índice ya lo conocemos, 3.9. ¿Cuánto va a valer la desviación máxima de frecuencia? El producto del índice por la frecuencia del mensaje. ¿De acuerdo? Con eso, a la frecuencia central, que vale en hertz 10 a la 7 hertz, le suman y le restan la desviación de frecuencia. ¿De acuerdo? A ver, saquen la desviación máxima, jóvenes, o pico. 80 pi radianes sobre segundo. ¿Sí? No se les olvide. ¿De dónde salió? De la definición de índice de modulación. MF es igual a delta omega máxima entre omega M. ¿De acuerdo? Entonces, delta omega máxima es el producto de MF por omega M. Omega M vale 1200 pi radianes sobre segundo. El índice 3.9, pues lo que les dio, ¿no? Que es el valor que supongo nos está dando su compañero Ángel, ¿no? 1200 pi por 3.9. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la desviación. Entonces, la frecuencia superior y la frecuencia inferior son, primer caso, la suma de los 10 a las 7 Hz convertidos a radianes, más, ¿cuánto me dijo Ángel? 4680. 4680 pi. Sí. Radianes sobre segundo. Ok, entonces 2 pi por 10 a la 7 más 4680 pi, frecuencia superior. Frecuencia inferior, 2 pi por 10 a la 7 radianes sobre segundo menos, ¿sí?, el valor de la desviación máxima de frecuencia. Y ya, jóvenes, eso es la 1, 2, 3, 4, el punto número 4. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Salía que 2 pi por 10 a la 7? Bueno, es que aquí dimos la frecuencia en hertz y dijimos que eran 10,000 kilohertz. Y 10,000 kilohertz es 10 a la 7 hertz. Bueno, eso usted lo va a multiplicar por 2 pi para convertir a radianes sobre segundo. Entonces, de ahí es 2 pi por 10 a la 7 radianes sobre segundo. Esa es la frecuencia omega C. A omega C le sumamos delta omega máxima y ese es omega S. Bueno, pues a ese 2 pi por 10 a la 7 le sumamos lo que resultó de 3.9 por 1200 pi. Que es lo que nos acaba de decir su compañero hace rato. Y la diferencia es la frecuencia inferior. Claro, hay que desarrollarla, ¿no? Y ya tenemos ambos valores, frecuencia superior y frecuencia inferior. Ahora,
El último punto, jóvenes, ¿se acuerdan? El primer problemita que resolvimos de este tema era demostrar que no es posible determinar si la señal es de FM o de PM para este caso cuando el mensaje es un tono, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular en cada caso la frecuencia instantánea y después comparar ambas frecuencias instantáneas y concluir que en ambos casos esta frecuencia instantánea tiene la forma de un coseno o de un seno. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y poner que la expresión de omega i de FM la puedo igualar a un equivalente a la expresión de PM. Y al revés, comparo la expresión de PM con la de FM, ¿se acuerdan? Con el corrimiento, simplemente vamos a tener un corrimiento para un caso de pi medios y para el otro de menos pi medios, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos a decir, pero una vez hecho la determinación de la frecuencia instantánea, si nada más van a decir, no es posible, eso no, tienen que demostrarlo, ¿no? Y la forma de demostrarlo es encontrando la omega i en cada caso e igualarlo para que ambas nos queden en términos de un coseno o de un seno negativo, que es el de PM cuando se hace la derivada de ese coseno positivo, ¿no? Bueno, habría que leer el primer problema, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, pues con esto cerramos nuestro ciclo de clases normales. Mañana, les digo, mientras calientan motores y sacan alguna duda al respecto, pues les voy a hacer algunas preguntitas ahí de los conceptos sobre todo, ¿no? De lo que les acababa de decir, de la listita que les di, de todo lo que hemos visto. Entonces, bueno, pues es una oportunidad de participación y pues se los voy a estar preguntando. Revisamos dudas y ya. En fin, pues si no hay nada que comentar, aquí le dejamos, jóvenes. Os veo la próxima clase de mañana, si son tan amables. Bueno, pues hasta luego. Profe, Hasta mañana, Hasta profe. luego, profe.